En la intersección de las calles Maple y Quinta, el cuerpo del oficial Brennan yace inmóvil sobre el asfalto empapado por la lluvia, la sangre formando un charco oscuro debajo de él mientras Marcus Reynolds, con el arma de servicio del oficial todavía caliente en la mano, se alza sobre su figura. El entrenamiento militar que había definido una parte de su vida se apoderó de él en el instante en que vio el cuerpo inerte de su hija Jasmine desplomado contra la puerta del coche, con múltiples impactos de bala en el pecho. Este respetado, neurocirujano y condecorado comandante de la Fuerza Delta, jamás imaginó que se convertiría en lo que los medios de comunicación pronto llamarían un asesino de policías. Pero mientras las sirenas aúllan en la distancia, un único pensamiento lo consume. Le dispararon a su pequeña por buscar su identificación de estudiante. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta trágica historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ni un detalle de este viaje de un padre contra un sistema corrupto que le arrebató la vida a su hija, y déjanos un comentario con desde dónde nos escuchas. Creemos en el poder de la comunidad para generar conciencia. Si crees que cualquier padre haría lo que fuera por proteger a su hijo, dale like a este video. Ahora, acompáñanos a descubrir si la justicia prevalecerá en un sistema que parece estar diseñado en su contra. Marcus Reynolds no era un hombre común, bajo ningún concepto. A sus 45 años, este renombrado neurocirujano había salvado innumerables vidas con sus hábiles manos que en otro tiempo habían sido entrenadas para un propósito completamente diferente, el de un condecorado comandante de la Fuerza Delta, con múltiples misiones en Afganistán y operaciones clasificadas que jamás aparecerían en los libros de historia. Había dejado atrás esa vida 12 años antes, cuando su esposa Vanessa murió a causa de un agresivo cáncer de mama, eligiendo centrarse por completo en la crianza de su hija Jasmine, que apenas tenía 4 años cuando perdió a su madre. Se habían establecido en Westlake Heights, un próspero suburbio de Atlanta, donde eran una de las pocas familias negras en un mar de céspedes perfectamente cuidados y casas de estilo colonial. A pesar de sus impresionantes credenciales y su pericia para salvar vidas, Marcus experimentaba una discriminación sutil pero persistente en el Piedmont Memorial, el prestigioso hospital donde trabajaba. Las enfermeras a veces cuestionaban sus órdenes, los pacientes ocasionalmente solicitaban otros médicos al verlo, y había sido pasado por alto 2 veces para el puesto de jefe de neurocirugía, a pesar de tener el historial quirúrgico más impresionante del departamento. Nunca se quejó, simplemente trabajaba el doble de duro que sus colegas, sabiendo que la excelencia era el único lenguaje que trascendía los prejuicios. Su reputación había crecido hasta el punto de que incluso aquellos con reservas iniciales lo buscaban. Como cuando salvó al hijo del comisionado de policía Harrison, después de un devastador accidente de motocicleta que había dejado al joven con una lesión cerebral traumática que otros cirujanos consideraron inoperable. Mientras tanto, Jasmine, de 16 años, se había convertido en una joven extraordinaria que llevaba la pasión de su madre por la justicia y el espíritu decidido de su padre. Estudiante de sobresaliente en la Academia Preparatoria de Westlake, Jasmine no solo era superdotada académicamente, sino también una talentosa violinista con sueños de asistir a Juilliard. Su audición estaba programada para el mes siguiente. Era popular entre sus compañeros de clase, pero tampoco tenía miedo de defender sus creencias. Recientemente, había organizado una manifestación pacífica en su escuela secundaria, predominantemente blanca, después de que un gran jurado desestimara un caso nacional de brutalidad policial. La manifestación había creado tensión con la administración de la escuela y algunos de los padres más conservadores, que sentían que estaba causando problemas y haciendo todo sobre la raza. El director Whitaker había llamado a Marcus a una reunión, sugiriendo que el activismo de Jasmine podría afectar sus recomendaciones para la universidad, una amenaza apenas velada que Marcus había cerrado con calma pero con firmeza, recordándole al hombre que su hija estaba ejerciendo sus derechos constitucionales y que cualquier represalia
daría lugar a una demanda por discriminación que llegaría a las noticias de la noche. Lo que hacía especial a la familia Reynolds no eran solo sus logros individuales, sino el profundo vínculo que compartían. Cada sábado por la mañana, sin falta, mantenían su ritual de hacer panqueques de arándanos juntos, seguido de una partida de ajedrez intensamente competitiva en la que Yasmín había comenzado recientemente a ganar más partidas de las que perdía. Durante estas mañanas discutían de todo, desde cuestiones filosóficas sobre la justicia y la desigualdad, hasta asuntos prácticos como las solicitudes para la universidad y sus planes de futuro. Apenas el fin de semana anterior, habían debatido los méritos de su doble especialización en música y premedicina, con Marcus insistiendo en que siguiera su propio camino, mientras que en secreto esperaba que algún día se uniera a su práctica médica. La tarde antes de que la tragedia golpeara, Marcus había sorprendido a Yasmín con el Mustang antiguo, restaurado de su madre por su 16º cumpleaños, un coche que Vanessa había amado y que siempre había planeado pasarle a su hija. Yasmín había estado extasiada, pasando las manos por la pintura azul medianoche y el interior de cuero suave como la mantequilla, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su padre con fuerza. A mamá le hubiera encantado ver esto. Había susurrado, y Marcus había asentido con la garganta demasiado apretada para hablar. Lo habían sacado a dar una vuelta juntos, con Yasmín al volante, mientras Marcus, nervioso, le daba instrucciones desde el asiento del copiloto, ambos riendo, mientras ella calaba el coche 2 veces antes de acostumbrarse a la transmisión manual. Ninguno de los dos podría haber imaginado que este regalo, este símbolo de amor maternal transmitido de generación en generación, se convertiría en el escenario de un horror inimaginable menos de 24 horas después, o que su vida privilegiada en Westlake Heights estaba a punto de colisionar violentamente con la realidad de que ninguna cantidad de educación, respetabilidad o éxito podría protegerlos por completo de los peligros de ser negro en Estados Unidos. La lluvia caía a cántaros sobre Atlanta esa noche de viernes, las gotas danzando bajo el resplandor de las farolas, mientras Yasmín conducía, sola a casa desde su clase de violín, a las 8:32 p.m., precisamente 28 minutos antes de su toque de queda. Tenía los limpiaparabrisas en su máxima potencia, pero aún así, se inclinaba ligeramente hacia adelante, con las manos en las posiciones de las 10 y las 2 en el volante, tal como su padre le había enseñado, el Mustang antiguo ronroneando bajo ella mientras la música clásica sonaba suavemente por los altavoces. Los oficiales James Brennan y Michael Sullivan patrullaban Westlake Heights en su coche patrulla, ostensiblemente buscando a un sospechoso varón negro en un Honda robado, que supuestamente había robado una tienda de conveniencia a 10 millas de distancia. A pesar de que el Mustang azul medianoche de Yasmín no coincidía ni con el color, ni con la marca, ni con el modelo del vehículo, y a pesar de que el despachador había descrito claramente a un sospechoso varón de unos 20 años, el oficial, Brennan, un veterano de 12 años con múltiples quejas por uso excesivo de la fuerza en su expediente, le dio un codazo a su compañero novato. «Ese coche no pertenece a este barrio», dijo encendiendo las luces de la patrulla, mientras Yasmín señalizaba para girar. «Vamos a echar un vistazo». Yasmín notó las luces intermitentes en su espejo retrovisor y sintió un aleteo de ansiedad en el pecho, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque su padre le había dado la charla años atrás sobre cómo comportarse si alguna vez la detenían. Señalizó con cuidado y se detuvo a un lado de la carretera, bajando la música y cogiendo el teléfono del portavasos para llamar a su padre, como habían acordado que haría en esta situación exacta. Marcus respondió al primer timbrazo, su voz tranquila pero preocupada. «Papá, me han parado en Oakwood Drive», dijo en voz baja. «No sé por qué». «Mantén la línea abierta», le instruyó Marcus cogiendo ya las llaves. «Mantén la calma. Sé respetuosa. Mantén las manos visibles y avisa de cualquier movimiento antes de hacerlo».
Podía oír su respiración constante mientras los agentes se acercaban, con la ventanilla ya bajada a pesar de la lluvia que ahora entraba en el coche. «Buenas noches, oficiales», dijo Yasmín claramente, con las manos visiblemente apoyadas en el volante como Marcus le había indicado. «¿Puedo preguntar por qué me han parado?» El oficial Brennan le apuntó con la linterna directamente a los ojos, el haz de luz cegándola temporalmente. «Licencia y registro», exigió, ignorando por completo su pregunta. «Tienes una luz trasera, fundida». No era cierto, como confirmaría más tarde la grabación de la cámara del salpicadero. «Mi licencia está en mi cartera, en mi mochila, en el asiento del copiloto y el registro está en la guantera», respondió Jazmín con calma. «Voy a alcanzarlos ahora. ¿De acuerdo?» El oficial Sullivan, que solo llevaba 3 semanas en el cuerpo y todavía estaba en periodo de prueba, se quedó un poco más atrás observando a su compañero con atención. La lluvia goteaba del borde de su gorra mientras un relámpago iluminaba el cielo en la distancia. «Adelante», dijo Brennan con la mano apoyada despreocupadamente en su arma enfundada, un gesto que no pasó desapercibido para Jazmín. Narró sus movimientos con claridad. «Voy a alcanzar mi mochila ahora», dijo lentamente, extendiendo la mano, derecha hacia el asiento del copiloto, donde estaba su mochila de cuero. «Voy a abrir el bolsillo delantero donde está mi cartera». Marcus escuchaba atentamente, su coche ya saliendo marcha atrás de la entrada de su casa, su ritmo cardíaco acelerándose mientras forzaba su voz para que permaneciera firme. «Lo estás haciendo genial, Jazz», dijo en voz baja al teléfono que había puesto en altavoz sobre el salpicadero. «Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo». Más tarde, la grabación de la cámara del salpicadero mostraría exactamente lo que sucedió a continuación, con un detalle insoportable. La mano de Yasmín se movió lentamente hacia su mochila, sus movimientos deliberados y completamente narrados. «Estoy abriendo la cremallera del bolsillo ahora», dijo, su voz todavía firme, a pesar de la lluvia que ahora empapaba su fina blusa por la ventana abierta. Sin previo aviso, el oficial Brennan sacó su arma. «Está buscando algo», gritó, a pesar de que Yasmín había anunciado claramente sus movimientos, y estaba buscando exactamente donde había dicho que estaba su identificación. La expresión del oficial Sullivan cambió a una de confusión. «Espera», empezó a decir, pero era demasiado tarde. 6 disparos resonaron en rápida sucesión, el fogonazo iluminando la calle mojada por la lluvia en ráfagas de luz estroboscópica. Marcus oyó los disparos a través de su teléfono, un sonido que había oído demasiadas veces durante su carrera militar y que ahora le helaba la sangre en las venas. «¡Yasmín!», gritó, acelerando a través de un semáforo en rojo mientras el terror helado se apoderaba de él. «¡Yasmín, contéstame!». Pero todo lo que podía oír era un sonido gorgoteante, el jadeo húmedo de un pulmón perforado llenándose de sangre. Y luego la voz del oficial Brennan. «Disparos efectuados. Sospechoso abatido». La palabra «sospechoso» resonó en la mente de Marcus mientras pisaba el acelerador a fondo, las 3 millas entre su casa y la parada de tráfico extendiéndose como una eternidad. Cuando finalmente frenó en seco en la escena 7 minutos después, las luces de emergencia ya pintaban el pavimento mojado en rojo y azul alternos. Una pequeña multitud de vecinos se había reunido a pesar de la lluvia, con los teléfonos móviles en alto para grabar la escena. Marcus salió de su coche, sus instintos de médico y el amor de padre impulsándolo hacia el Mustang, donde los paramédicos ya estaban trabajando en una forma inmóvil en el asiento del conductor. «Esa es mi hija», gritó con sus credenciales ya en la mano. «Soy médico. Déjenme pasar». Pero 2 oficiales le bloquearon el paso, sin saber quién era. «Señor, tiene que quedarse atrás», dijo uno de ellos con firmeza con la mano en la funda de su pistola. Fue en ese momento cuando Marcus vio, más allá de ellos, cómo el cuerpo de Jazmín era subido a una camilla, su blusa blanca ahora carmesí, su rostro flácido y gris bajo las luces intermitentes. Oyó a un paramédico decirle a otro: «No hay pulso».
Se ha ido. Y algo dentro de Marcus Reynolds, el neurocirujano racional y respetado que había hecho un juramento de no hacer daño, se hizo añicos por completo. 21 años de entrenamiento en la Fuerza Delta tomaron el control, su cuerpo, moviéndose por pura memoria muscular e instinto de combate. Incapacitó a los 2 oficiales que lo bloqueaban con golpes precisos en puntos de presión que los dejaron momentáneamente paralizados, pero no heridos de forma permanente. Se movió hacia el oficial Brennan, que estaba de pie cerca del coche patrulla hablando con su supervisor, pareciendo más molesto que preocupado por haberle disparado a una chica de 16 años. Cuando Marcus se acercó, Brennan se giró, su expresión cambiando de irritación a alarma al registrar la mirada en los ojos del padre. «Señor, deténgase ahí mismo», gritó Brennan sacando su arma, la misma arma que acababa de matar a Yasmin. 3 testigos declararían más tarde que lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que pareció casi sobrenatural. Marcus desarmó al oficial Brennan, con una compleja maniobra que le rompió la muñeca en el proceso, el arma girando en su propia mano, mientras Brennan caía de rodillas por el dolor. Marcus apuntó el arma del oficial contra él y disparó un único tiro en su pecho. Un disparo, deliberadamente colocado para herir gravemente, pero no para matar. El control exhibido incluso en su momento más devastador de dolor, un testimonio de su entrenamiento. El oficial Sullivan se quedó helado, con su propia arma a medio sacar, mientras Marcus se arrodillaba junto a su hija caída, todavía sosteniendo el arma de Brennan. «Estaba buscando su identificación», dijo Marcus con la voz hueca, mientras la policía lo rodeaba con las armas desenfundadas. «Le dispararon a mi bebé por buscar su identificación de estudiante». Múltiples teléfonos móviles capturaron el momento en que Marcus Reynolds, todavía con su pijama de hospital de una cirugía que había realizado apenas unas horas antes, besó suavemente la frente de su hija, antes de colocar el arma en el suelo y levantar las manos en señal de rendición, su rostro una máscara de dolor que perseguiría a los millones que más tarde verían las imágenes en línea. Mientras los oficiales lo placaban contra el pavimento mojado y lo esposaban bruscamente, nadie se dio cuenta todavía de que el hombre que estaban tratando como a un criminal común no solo era uno de los neurocirujanos más respetados del país, sino también un excomandante de la Fuerza Delta, que había sido condecorado por su valor en operaciones de combate, que permanecerían clasificadas durante otros 50 años. Nadie entendió todavía que lo que acababa de ocurrir desataría protestas en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, o que el caso de Marcus y Yasmin Reynolds se convertiría en el catalizador de la reforma policial más significativa de la historia moderna de Estados Unidos. El proceso de registro en el Centro de Detención Central de Atlanta fue deliberadamente humillante para Marcus Reynolds, aunque ninguno de los oficiales que lo procesaban sabía que estaban manejando a un hombre al que una vez se le habían confiado algunas de las operaciones militares más sensibles de la nación. Le tomaron las huellas dactilares bruscamente, presionando sus manos en la tinta con una fuerza innecesaria, lo despojaron de su pijama empapado de sangre, y le realizaron un registro corporal que más tarde se consideraría injustificado dadas las circunstancias de su arresto. A lo largo de todo ello, Marcus permaneció en silencio, su mente reproduciendo la imagen del cuerpo sin vida de Yasmin siendo cargado en una ambulancia, su hermoso rostro gris y quieto en la muerte. Fue acusado de intento de asesinato del oficial James Brennan, asalto a 2 oficiales de policía y resistencia al arresto, cargos que podrían conllevar una sentencia combinada de hasta 40 años de prisión. Mientras Marcus estaba sentado en 1900 una celda de detención, todavía en estado de shock, una tormenta se estaba gestando afuera. El oficial Brennan había sido transportado al Piedmont Memorial, irónicamente el mismo hospital donde Marcus tenía privilegios, y estaba siendo sometido a una cirugía de emergencia por la herida de bala en la parte superior del pecho. Sobreviviría, aunque con un daño significativo en el hombro que probablemente pondría fin a su carrera en la policía de campo. Su compañero, el oficial Michael Sullivan,
Había sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación, según la política del departamento, después de un tiroteo en el que un oficial estuvo involucrado. El jefe de policía Robert Caldwell no perdió tiempo en controlar la narrativa, celebrando una conferencia de prensa organizada apresuradamente a las 11 p.m., menos de 2 horas después del tiroteo. De pie ante un bosque de micrófonos, su expresión grave pero decidida declaró: «Esta noche, uno de nuestros oficiales fue brutalmente atacado después de responder apropiadamente a una situación amenazante durante una parada de tráfico, de rutina. El sospechoso se volvió agresivo, hizo movimientos sospechosos y nuestro oficial actuó de acuerdo con su entrenamiento para neutralizar una amenaza potencial. El padre del sospechoso llegó entonces a la escena y, en un ataque de tipo emboscada, agredió a varios oficiales y le disparó al oficial Brennan con su propia arma de servicio. Permítanme ser claro, no toleraremos ataques a nuestra fuerza policial y buscaremos las penas máximas contra este perpetrador». Ni una sola vez durante la conferencia de prensa de 15 minutos, el jefe Caldwell mencionó que la sospechosa era una niña de 16 años o que su padre era un respetado neurocirujano. La cobertura mediática inicial siguió el encuadre del departamento de policía casi al pie de la letra, con titulares como «Oficial de policía baleado después de que una parada de tráfico se volviera violenta» y «Médico ataca a la policía después del intento de arresto de su hija». Los videos de los teléfonos celulares de los testigos aún no habían circulado ampliamente, y la información crucial de que Yasmín había estado desarmada y había declarado claramente que estaba buscando su identificación fue enterrada en los pocos informes que la mencionaron. En el Hospital Piedmont Memorial, la atmósfera era tensa y confusa. La doctora Elena Whitman, jefa de cirugía y supervisora directa de Marcus, fue despertada por una llamada informándole que uno de sus neurocirujanos había disparado a un oficial de policía y ahora estaba bajo custodia. Incapaz de creer lo que estaba oyendo, condujo al hospital en pijama debajo de un abrigo puesto a toda prisa. La doctora Whitman siempre había valorado las habilidades quirúrgicas de Marcus, a pesar de albergar en privado sutiles prejuicios que nunca admitiría a sí misma. Pequeñas cosas como sorprenderse por su discurso articulado cuando se conocieron, o preguntarse si su aceptación en la escuela de medicina había sido influenciada por la acción afirmativa, a pesar de su estelar historial académico. Ahora se encontraba dividida entre la lealtad institucional y su conocimiento personal del carácter de Marcus. «Debe haber algún error», le dijo al administrador del hospital cuando llegó. «Marcus Reynolds es la persona más controlada que conozco. No le dispararía a alguien sin una razón extraordinaria». Mientras tanto, el fiscal de distrito Victor Hayes ya estaba elaborando una estrategia sobre cómo manejar el caso. Se presentaba a la reelección en 6 meses y dependía en gran medida del respaldo del sindicato de policía, por lo que Hayes estaba decidido a hacer un ejemplo de Marcus Reynolds. «Necesitamos acusarlo de inmediato, sin fianza», le dijo a su fiscal adjunto en una llamada nocturna. «Este tipo de ataque a las fuerzas del orden necesita consecuencias rápidas y severas». Lo que Hayes no dijo, pero que claramente tuvo en cuenta en su cálculo, fue como un enfoque de mano dura con el crimen, en un caso que involucraba a un perpetrador negro, jugaría con su base de votantes suburbanos predominantemente blancos, cuando amaneció sobre Atlanta a la mañana siguiente. La realidad de lo que había sucedido comenzó a emerger en fragmentos a través de las redes sociales. Los testigos publicaron sus videos de teléfonos celulares que mostraban a Yasmín declarando claramente que estaba buscando su identificación antes de que le dispararan, y el derribo controlado de Marcus al oficial Brennan, en lugar del ataque frenético descrito en los informes iniciales. El hashtag Justicia para Yasmín comenzó a ser tendencia a nivel nacional, compitiendo pronto con Apoya a la policía, mientras el país se encontraba una vez más dividido a lo largo de líneas familiares. Los manifestantes se reunieron frente a la sede del Departamento de Policía de Atlanta, su número creciendo a lo largo del día a medida que surgían más detalles.
el abogado de la familia Reynolds, Gabriel Washington, un amigo de la infancia de Marcus de sus días de crecimiento en el sur de Atlanta, antes de la carrera militar de Marcus, llegó al centro de detención a las 7:00 am, indignado al encontrar a su cliente todavía en una celda de detención, en lugar de haber sido procesado adecuadamente. Mi cliente no tiene antecedentes penales. Es un veterano militar condecorado y es un cirujano respetado que acaba de presenciar el asesinato de su única hija, le dijo Washington al sargento de 1960. Registro. Merece ser tratado con la dignidad humana básica. Dentro de la celda, a Marcus finalmente le habían dado un mono naranja, aunque había rechazado la comida o el agua desde su arresto. Cuando finalmente se le permitió a Washington verlo, encontró a su viejo amigo sentado perfectamente quieto en el banco de metal, su postura militarmente recta, pero sus ojos vacíos. Marcus, dijo Washington suavemente, voy a sacarte de aquí, pero necesito que trabajes conmigo. Dime exactamente qué pasó. Por primera vez desde que fue arrestado, Marcus habló, su voz un susurro ronco. Mataron a mi pequeña, Gabe. Solo estaba buscando su identificación como le pidieron. Más tarde ese mismo día, Marcus se encontró con Terrell Jenkins, un oficial de correccionales que lo reconoció de inmediato. Dr. Reynolds, dijo Jenkins con incredulidad cuando le llevó una comida a la celda de Marcus. Usted operó a mi madre el año pasado, aneurisma cerebral. Los otros médicos dijeron que no lo lograría. Usted le salvó la vida. Jenkins miró a su alrededor rápidamente para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Luego susurró. Esto no está bien, lo que le están haciendo. Vi los videos. Me aseguraré de que nadie se meta con usted aquí, y le haré llegar la noticia a las personas que necesitan saber lo que realmente está sucediendo. Este pequeño acto de humanidad fue la primera grieta en el muro de aislamiento, que un sistema decidido a pintarlo como un criminal peligroso, en lugar de un padre afligido, estaba construyendo alrededor de Marcus. Durante las siguientes 48 horas, mientras Marcus permanecía detenido y el cuerpo de Jasmine yacía en la morgue del condado, la batalla por la opinión pública se intensificó. Los representantes del sindicato de policía aparecieron en los programas de noticias por cable, defendiendo al oficial Brennan como un servidor público dedicado, mientras evitaban cuidadosamente mencionar las 11 quejas por uso excesivo de la fuerza en su expediente personal, todas presentadas por sospechosos negros. Todas desestimadas por asuntos internos. El capitán Gregory Wilson, quien casualmente era el ex compañero de Brennan. Colegas médicos de Marcus crearon una petición exigiendo su liberación, citando su historial ejemplar y su trabajo humanitario, incluidos los servicios neuroquirúrgicos gratuitos en clínicas comunitarias en vecindarios desatendidos. Los compañeros de clase de Jasmine organizaron una vigilia frente a la Academia Preparatoria de Westlake, sosteniendo estuches de violín en el aire como tributo a su talento musical. Y en un desarrollo inesperado, el comisionado Harrison, cuyo hijo Marcus había salvado después del accidente de motocicleta, hizo una llamada privada al alcalde expresando su preocupación por el manejo del caso, dividido entre su deuda con Marcus y su lealtad a su departamento. A medida que aumentaba la tensión en toda la ciudad, con algunos vecindarios viendo protestas espontáneas, mientras que otros organizaban contramanifestaciones en apoyo de la policía, la pregunta en la mente de todos era si Marcus Reynolds, médico, padre y agente militar secreto, recibiría justicia por su hija, o si el sistema se cerraría en banda para proteger a los suyos a toda costa. ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Marcus? ¿Habrías mantenido su nivel de control? ¿O la rabia te habría consumido por completo? Comenta el número 1 si crees que Marcus estaba justificado en sus acciones. O el número 2, si crees que debería haber dejado que el sistema legal se encargara de la mala conducta del oficial. No olvides darle like a este video, si estás ansioso por ver cómo la corrupción dentro del Departamento de Policía de Atlanta comienza a desmoronarse en la próxima parte de nuestra historia.
Suscríbete a nuestro canal para asegurarte de no perderte la próxima entrega, donde veremos cómo Marcus comienza a reunir aliados de lugares inesperados. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hijo? ¿Y qué sucede cuando aquellos que juraron defender la justicia se convierten en los mismos perpetradores de la injusticia? Las líneas de batalla se están trazando, y Marcus Reynolds está a punto de descubrir que su entrenamiento militar lo preparó para zonas de combate en el extranjero. Pero nada podría haberlo preparado para la guerra que está a punto de librar en los tribunales estadounidenses y en el Tribunal de la Opinión Pública. Gabriel Washington no era un abogado cualquiera. Antes de abrir su práctica privada centrada en casos de derechos civiles, había servido como fiscal federal con una reputación de investigación meticulosa e integridad inquebrantable. Su amistad con Marcus se remontaba a sus días en la escuela secundaria Frederick Douglass en el sur de Atlanta, mucho antes de que Marcus se uniera a la Fuerza Delta o Gabriel obtuviera su título de abogado en la Universidad de Howard. Ahora, 5 días después del tiroteo de Jasmine, Gabriel estaba sentado en su oficina rodeado de archivos, con los ojos ardiendo por la falta de sueño mientras buscaba patrones que pudieran ayudar a su amigo. Lo que encontró lo perturbó profundamente. El oficial James Brennan había acumulado 11 quejas por uso excesivo de la fuerza durante sus 12 años de carrera, todas presentadas por sospechosos negros, y todas desestimadas sumariamente por el capitán de Asuntos Internos, Gregory Wilson, sin una investigación exhaustiva. Aún más preocupante, Gabriel descubrió que las imágenes de la cámara corporal de Sullivan del tiroteo se habían registrado como prueba, pero posteriormente desaparecieron del servidor seguro donde se almacenaban dichas grabaciones. Usando contactos de sus días como fiscal, Gabriel organizó una reunión discreta con la fiscal adjunta de distrito Andrea Mitchell, una mujer negra que se había unido a la oficina del fiscal de distrito con nociones idealistas de reformar el sistema desde dentro, solo para encontrarse cada vez más marginada cuando presionaba por la rendición de cuentas en los casos de mala conducta policial. Se encontraron en una pequeña cafetería a 20 millas de Atlanta, donde era poco probable que ninguno de los dos fuera reconocido. «Estoy corriendo un gran riesgo al hablar contigo», dijo Mitchell, revolviendo nerviosamente su café con leche, sin tocar. El fiscal Hayes está manejando personalmente el caso Reynolds y lo está construyendo como una plataforma para su campaña de reelección. Deslizó un sobre de manila simple sobre la mesa. Este es el registro de la cadena de custodia de las imágenes de la cámara corporal del oficial Sullivan. Fíjate en la marca de tiempo cuando se eliminó y quién accedió al servidor en ese momento exacto. Gabriel miró el documento. Su expresión se oscureció. «Capitán Wilson», murmuró. 43 minutos después de que se subieran las imágenes. Mitchell asintió sombríamente. Lo que no saben es que el sistema realiza automáticamente una copia de seguridad en un servidor secundario. Las imágenes existen, pero no tengo acceso sin levantar sospechas. Necesitarás una orden judicial, que Hayes luchará con uñas y dientes. Mientras Gabriel construía el caso legal, la periodista de investigación Kayla Washington, sin relación con Gabriel, del Atlanta Voice, realizaba su propia investigación, tanto sobre el tiroteo como sobre los antecedentes de Marcus. Graduada del Spelman College con una maestría de la Escuela de Periodismo de Columbia, Kayla había construido su reputación exponiendo las disparidades raciales en el sistema de justicia penal de Atlanta. Su inmersión profunda en la historia de Marcus reveló no solo su distinguida carrera médica, sino también indicios de su servicio militar clasificado, registros muy redactados, pero que mostraban múltiples condecoraciones por acciones que permanecían selladas. «Esto no encaja con la narrativa que están tejiendo», le dijo a su editor. «Reynolds no es un hombre enojado que estalló. Es un profesional altamente capacitado con un historial impecable que respondió a una amenaza directa a su familia». La investigación de Kayla dio un giro inesperado cuando comenzó a examinar los registros de financiamiento de campaña para la fallida candidatura a la alcaldía del jefe de policía Caldwell 3 años antes,
y la actual campaña de reelección del fiscal Hayes. Ambos habían recibido donaciones sustanciales del Platinum Development Group, una empresa propiedad de Franklin Pierce, uno de los promotores inmobiliarios más ricos de Atlanta. Una investigación más profunda reveló que Platinum había estado adquiriendo propiedades en vecindarios históricamente negros a precios sospechosamente bajos, después de un aumento de la presencia policial que se correlacionaba con picos en arrestos y citaciones en esas áreas exactas. Mientras tanto, en el centro de detención, Marcus estaba usando sus conocimientos médicos para establecer relaciones con otros reclusos, muchos de los cuales estaban ansiosos por ayudar una vez que supieron quién era. «Usted le extirpó el tumor cerebral a mi abuela el año pasado», le dijo un joven. «Los médicos de Grady dijeron que era inoperable, pero usted lo sacó limpio. Todavía está viva gracias a usted». A través de estas conexiones, Marcus comenzó a reconstruir un patrón de acoso policial en vecindarios específicos, todas las áreas donde Platinum Development había comprado posteriormente múltiples propiedades. «Inundaron nuestra cuadra con coches patrulla el verano pasado», explicó un recluso llamado DeAndre. De repente, a todo el mundo lo paraban por luces traseras rotas, violaciones de ruido, actividad sospechosa, cualquier excusa para verificar identificaciones y encontrar viejas órdenes de arresto. 3 meses después, la mitad de la calle había sido comprada por alguna corporación que ofrecía dinero en efectivo a personas que enfrentaban problemas legales. A través de Gabriel, Marcus se conectó con el activista comunitario Malik Johnson, quien había estado documentando los abusos policiales en el sur de Atlanta durante años, sin que los funcionarios de la ciudad tomaran medidas. Han estado expulsando sistemáticamente a las familias negras de los vecindarios programados para la revitalización, explicó Johnson durante una reunión con Gabriel. Primero viene la vigilancia policial intensiva, luego las violaciones del código de cumplimiento, luego las reevaluaciones de impuestos. Para cuando los promotores aparecen con sus ofertas a la baja, la gente está desesperada por vender. La evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada. El oficial, Michael Sullivan, el novato que había presenciado el tiroteo de Jasmine, había estado luchando con lo que había visto. Durante una visita al oficial Brennan en el hospital, Sullivan grabó en secreto su conversación usando su teléfono personal. «No entiendo por qué estás tan alterado», había dicho Brennan, sin saber que estaba siendo grabado. «Fue un disparo, limpio. Esta gente no pertenece a Westlake Heights de todos modos. Pierce y Caldwell han estado tratando de limpiar ese vecindario durante años». La mano de Sullivan había temblado mientras presionaba el botón de detener en su teléfono. El oficial novato provenía de una familia de clase trabajadora en un vecindario de razas mixtas, y se había unido a la fuerza con la intención genuina de servir a su comunidad. Lo que había presenciado, tanto el tiroteo como los posteriores intentos de encubrimiento, habían destrozado su idealismo. Después de 3 noches sin dormir, Sullivan se puso en contacto con Gabriel Washington a través de una cuenta de correo electrónico anónima, adjuntando la grabación y ofreciéndose a testificar sobre lo que había presenciado. «Me hice policía para proteger a la gente», escribió. «Lo que le pasó a esa chica no fue protección, fue un asesinato». A medida que estos hilos separados de la investigación comenzaron a entrelazarse, surgió una imagen más clara. A Jasmine Reynolds no le habían disparado por un simple caso de brutalidad policial o perfil racial. Su muerte fue un daño colateral en una compleja red de corrupción que involucraba especulación inmobiliaria, ambiciones políticas y el desplazamiento sistemático de residentes negros de propiedades valiosas. La comprensión de que su hija había muerto no solo por el racismo individual, sino como parte de un sistema calculado de corrupción, encendió algo frío y enfocado en Marcus. La mente estratégica que una vez había planeado operaciones militares de alto nivel, ahora dirigió su atención a desmantelar la conspiración que le había quitado la vida a Jasmine. Gabriel presentó sus hallazgos a la jueza Elaine Carter, una mujer negra mayor, con reputación de adhesión estricta a los principios constitucionales.
buscando una orden judicial para recuperar las imágenes eliminadas de la cámara corporal de Sullivan y acceder a los expedientes personales completos de todos los oficiales involucrados. Pero a las pocas horas de presentarse la solicitud, el sistema respondió. El jefe de policía Caldwell celebró otra conferencia de prensa anunciando que la investigación preliminar había exonerado por completo al oficial Brennan. El fiscal, Hayes, siguió con su propia aparición en los medios, elevando los cargos contra Marcus a intento de asesinato en primer grado, alegando premeditación y conocimiento especial de técnicas letales. Y en un movimiento que envió un mensaje claro sobre el alcance de su influencia, la compañía de Franklin Pierce anunció una importante donación para financiar nuevos equipos para el Departamento de Policía de Atlanta, incluidas cámaras corporales de próxima generación con características de seguridad mejoradas. Esa noche, mientras Marcus estaba sentado en su celda revisando los documentos legales que Gabriel le había traído, un guardia que no reconoció le entregó una nota doblada con su bandeja de cena. El mensaje en el interior era breve pero escalofriante. La amiga de tu hija, Maya, lo vio todo. Debería tener cuidado al cruzar la calle. La amenaza era clara. Los testigos que pudieran contradecir la narrativa oficial estaban en peligro. Marcus dobló la nota con cuidado y la deslizó en su zapato de la cárcel. Su entrenamiento militar le había enseñado a reconocer cuando estaba en territorio enemigo, y cada instinto le decía que esta era una de esas situaciones. Pero a diferencia de sus operaciones clasificadas en el extranjero, esta vez el enemigo no era una potencia extranjera o una célula terrorista. Era el mismo sistema de justicia en el que una vez había creído, ahora revelado como una maquinaria de poder y corrupción que había reclamado a su hija como víctima. 3 semanas después del tiroteo de Yasmín, Marcus Reynolds finalmente enfrentó su audiencia de fianza, todavía con el mismo mono naranja que le quedaba holgado después de casi un mes de picotear comida de cárcel poco apetitosa y dormir, solo en ráfagas cortas y alertas, como su entrenamiento militar lo había condicionado a hacer en territorio hostil. La sala del tribunal estaba abarrotada, con los medios de comunicación nacionales apiñados en los pasillos exteriores y manifestantes de grupos tanto a favor de la policía como de la reforma de la justicia enfrentados al otro lado de la calle. En un movimiento inusual que señalaba la importancia política del caso, el fiscal de distrito Victor Hayes eligió argumentar personalmente en contra de la fianza, en lugar de asignar la tarea a un fiscal asistente. Su señoría, comenzó Hayes, su voz calibrada para proyectar tanto autoridad como preocupación razonable. El acusado que tienen ante ustedes no es simplemente un médico que tuvo un mal día. Marcus Reynolds es un operativo militar altamente entrenado con conocimiento especializado de técnicas de combate y aplicaciones de fuerza letal. Ha demostrado tanto la voluntad como la capacidad de usar estas habilidades contra los agentes del orden. Además, sus recursos financieros y sus presuntas conexiones de su servicio militar lo convierten en un riesgo de fuga extremo. Gabriel Washington se levantó para contrarrestar su alta estatura y sus movimientos deliberados llamando la atención. Mi cliente no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Es un veterano condecorado que sirvió a su país con distinción en operaciones clasificadas y un neurocirujano que ha salvado innumerables vidas, incluido el hijo del comisionado de policía, Harrison. Las circunstancias de este caso son extraordinarias y dolorosas. El Dr. Reynolds acababa de presenciar cómo su única hija era asesinada a tiros ante sus ojos. Su reacción, aunque lamentable, fue la de un padre que experimentaba un trauma inimaginable. La jueza Margaret Phillips, una mujer blanca, de unos 60 años con aspiraciones políticas a un tribunal federal, miró a Marcus por encima de sus gafas de lectura. Su esposo jugaba al golf regularmente con el jefe Caldwell, y la boda de su hija se había celebrado en una de las exclusivas propiedades turísticas de Franklin Pierce el verano anterior, conexiones que Gabriel había argumentado sin éxito que deberían provocar su recusación del caso. Se niega la fianza.
anunció después de una breve deliberación. El acusado permanecerá bajo custodia hasta el juicio debido a la gravedad de los cargos y al riesgo para la seguridad pública. La decisión provocó ondas de reacción en la sala del tribunal, jadeos y murmullos de protesta de los partidarios de Marcus, asentimientos de satisfacción de los representantes del sindicato de policía. Gabriel se acercó a Marcus y susurró: «Esto es solo el comienzo de la lucha, no el final. Anticipamos esto». Marcus asintió una vez, su expresión sin traicionar nada de sus pensamientos. Mientras el alguacil lo conducía de regreso a las celdas de detención, hizo contacto visual con Kayla Washington, del Atlanta Voice, que estaba sentada en la sección de prensa, tomando notas furiosamente. Su breve intercambio de miradas comunicó un entendimiento mutuo. El sistema estaba mostrando su mano, pero la verdad todavía luchaba por salir a la luz. La historia de Marcus Reynolds no es solo el relato de una tragedia personal, es un espejo que refleja las fisuras más profundas de nuestra sociedad. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué es la verdadera justicia? ¿Es el castigo, la venganza, o es algo más complejo, algo que busca sanar y transformar? La decisión de Marcus de salvar la vida del hombre que le arrebató a su hija nos desafía a mirar más allá del odio y a encontrar nuestra humanidad compartida, incluso en los momentos más oscuros. Este no es el final de una historia, sino el comienzo de una conversación crucial. ¿Qué se necesita para desmantelar los sistemas de corrupción que valoran el poder y el beneficio por encima de las vidas humanas? ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, asegurarnos de que la justicia no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos? Si esta historia te ha conmovido, si crees que la lucha por un mundo más justo vale la pena, comparte este video. Deja un comentario abajo con tus reflexiones. ¿Qué harías tú? ¿Cómo podemos honrar la memoria de todas las jazmines cuyas vidas se perdieron, asegurándonos de que su sacrificio no sea en vano? Tu voz importa. Juntos podemos exigir un cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, la lucha por la justicia es la lucha de todos.